Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Miércoles de Negocios, donde hablaremos sobre educación financiera y económica y que está orientado principalmente a entregar información útil a inversionistas, a grandes y pequeños empresarios y en general a cualquier persona que esté interesada en estos temas. A continuación les presento a Jorge Rojas, doctor en economía y mi compañero en este programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Camila. La verdad que estoy muy contento de comenzar este proyecto de comunicacional, de educación financiera y económica, y esencialmente es porque la verdad es que en Chile falta mucha educación financiera, falta mucho comprensión de cómo funciona la economía. Estoy cansado de ver cómo estafan a las personas, cómo caen una y otra vez en el cuento del tío. Desde la señora de los quesitos, Madame Jill, hasta el más reciente Rafa Garay. Entonces es importante, digamos, que las personas entiendan el sistema económico, que entiendan cómo pueden ahorrar para ellos o para las generaciones posteriores, y ese es el objetivo. El objetivo es tratar de contribuir con un granito de arena a construir una sociedad con mayor bienestar económico, social, de bienestar en general. Así que estoy súper contento, digamos. Vamos a tener un programa bien interesante, así que ojalá que se puedan quedar hasta el final. Sí, de todas maneras vamos a tratar temas súper interesantes y vamos a partir al tiro con el primero, porque se nos va a pasar muy rápido el tiempo. Nuestro primer tema a tratar ahora es el tercer retiro del 10%. Que ha sido noticia ahora por todo lo que ha pasado con el gobierno, todos los chascarros, en fin. Y vamos a conversar sobre todo lo que esto significa, quizá mostrar otra mirada, no tanto lo que se ha visto en la televisión, con nuestro experto Jorge Rojas. Sí, no, la verdad es que el tema del tercer retiro ha sido bien interesante desde varias aristas. Lo primero tiene que ver con la cuestión política. O sea, ¿cómo parte un tercer retiro? ¿Cómo se llega a un tercer retiro cuando nosotros partimos con un primer retiro de los fondos de pensiones, que son los ahorros para la vejez, y que iba a ser por una vez única? ¿Ya? Y es interesante porque eso demuestra como que todavía hay una cierta fe en los políticos de que pueden cumplir sus palabras y no ser, digamos, presas del populismo y de tomar decisiones que quizás hoy tienen un beneficio, pero que en el futuro pueden generar un perjuicio. Entonces, un retiro que iba a ser por una única vez, después ocurre por una segunda vez. Ahora ya estamos en la tercera vez que se aprueba, digamos, y ya se está hablando de la cuarta vez. ¿Ya? Sí. Y el Tribunal Constitucional no se atrevió ni siquiera a acoger el requerimiento del gobierno, lo cual le propina una derrota más de ya perdí la cuenta cuántas al gobierno del presidente Piñera, que es un gobierno, en mi opinión, bastante moderado, pero que al parecer el sentir social es que es un gobierno casi de ultraderecha. Entonces es interesante ver el análisis de economía política, de cómo las tensiones entre los distintos grupos llevan a esta toma de decisiones. Y después viene la lista económica, que tiene que ver con qué va a pasar con los ahorros para la vejez, porque lo que estamos haciendo hoy día es justamente consumir el dinero que teníamos para la vejez, lo estamos consumiendo ahora. Y claro, hay una situación de crisis, de pandemia, la última fue en 1918 con la influenza española, es una situación excepcional, pero estamos hablando mucho del presente y parece que se nos olvida que el futuro tarda, pero siempre llega. Entonces no hay una discusión respecto de eso todavía. Sí, exactamente. Y difícilmente toquen ese tema porque no lo van a poder resolver ahora y van a tratar de que lo resuelva a futuro. Y bueno, no creo que sea una forma muy buena para el país como lo resuelvan. A ti como emprendedora, Camila, ¿qué te parece esta propuesta que tuvo el gobierno, digamos, en lo que quería hacer el reemplazo de este tercer retiro, de que los empleadores tuvieran que asumir este 1% adicional para recuperar el dinero
que se estaba retirando en este tercer retiro? Me tocaste un punto débil. O sea, la primera palabra que se me viene es injusto, porque yo soy empleadora y yo, además de que no he despedido a nadie, me he preocupado de mantener los sueldos y todo como siempre, he reducido costos de otra forma, como sé muchos otros emprendedores lo han hecho, porque valoran a su gente. El tema del retiro al 10% es cualquier persona lo puede hacer, independiente si te despidieron o no, si te bajaron el sueldo o no. Entonces, podrían todos mis empleados retirar su 10%, yo habiéndoles mantenido el mismo sueldo y con los mismos gastos, y eso a mí me significaría inmediatamente un aumento, un gasto extra, realmente injustificado para mí, y que al final puede traducir en que tendría que despedir a alguien. Y en estos tiempos de pandemia, Camila, ¿tus utilidades han explotado? Obvio que no. O sea, estás haciendo esto porque no quieres compartir, digamos, tus utilidades, que me imagino a lo mejor han sido gigantescas, con todo, digamos, con todo el tema de la cuarentena total y todo lo que ha significado, digamos, para las pymes, para los microempresarios, el tema de no poder desarrollar sus actividades. Normalmente. No, yo entiendo que han habido grandes empresas que sí, han explotado sus ventas y sus ingresos, pero eso en la realidad de las empresas chicas obviamente no pasó. O sea, uno ha tenido que ingeniárselas para poder mantenerse en el tiempo, reduciendo la mayor cantidad de costos, como el arriendo de oficina y todo. Y la última opción es reducir el personal, porque igual necesitáis que sigan trabajando. Entonces no ha habido un aumento de nada en realidad. Claro, es que eso a mí me parece importante discutirlo, porque muchas veces se piensa en los empresarios y siempre se está pensando en personas como Soros o como Luxi o Angelini. La verdad es que la mayoría de los empresarios chilenos son pymes, o sea, o son microempresarios. El 50% del empleo lo generan, digamos, las pequeñas y medianas empresas en Chile. A los políticos les gusta decir que el 80%, pero ese es un dato de los años 90, entonces tienen que actualizar la información. Así que si hay algún político mirando, ya va en la mitad. ¿Y por qué? Porque obviamente que ha habido una concentración también del empleo producto de que las grandes empresas se han expandido mucho, ¿ya? Entonces, pero aún así la mitad del empleo en Chile sigue siendo proporcionada por personas como tú, pymes, microempresarios, que obviamente también se han visto muy afectados con estas medidas de restricción, y que son finalmente los que mueven también la economía. Y esto nos puede llevar a un debate que podríamos estar hablando por muchas horas respecto de la esencialidad de algunos bienes esenciales. O sea, en un momento la ropa de guagua no era esencial. Claro. Y yo que tengo una guaguita que cumplió 3 meses, era como, ¿cómo puede ser no esencial, digamos, sí. si encima crecen tan rápido? Sí. Entonces, este espacio es justamente para tratar de discutir de manera más profunda cuestiones que muchas veces en la televisión tradicional, en el mainstream, la generalizan demasiado. La generalizan demasiado y hablan en lugares comunes y es muy anecdotario, es mucha anécdota. No viven el día a día de la realidad de la gente, de la mayoría de la gente. En mi opinión, comparto tu opinión. Bueno, yo tenía acá algunas preguntas sobre el tema de las pensiones en general. No sé si podemos... La primera es, ¿cómo se compone el sistema de pensiones chileno? Porque creo que la gente, para que entienda un poco lo que significa esto de los retiros, tiene que primero entender lo que significa, cómo funciona la AFP, cómo funciona el tema de capitalización individual, para que entiendan las consecuencias de estos retiros. Entonces, claro. Sí, a mí esa pregunta me parece estupenda, la verdad, porque en Chile siempre se habla de que el sistema de pensiones chileno es un sistema individual, que es un sistema que promueve el egoísmo, que cada cual se salve con sus propias uñas, y la verdad es que eso no es tan así, no es tan precisa esa afirmación de que el sistema actual, ya el modelo de capitalización individual es parte dentro de lo que dentro de lo que es el sistema AFP. Entonces me gustaría usar la pizarra para poder ejemplificar, digamos, explicar con un poco más gráficamente de qué se trata esto. Sí, ahí vamos a esperar a la cámara. Sí, así que
Acá está nuestro director Joe Santibáñez en los controles, lo coloco en apuro, porque llego y a pesar de que me dijo que lo tenía que hacer más tranquilo, me paré y salté al lado de la pizarra en menos de 30 segundos. Así que la disculpa acá al radiocontrolador y director del programa. Entonces, el sistema de pensiones chileno se compone esencialmente de 3 pilares, donde 2 pilares tienen una parte individual, que es el pilar de ahorro obligatorio, ¿ya? El pilar obligatorio, que es el típico que conocemos, que es donde nos descuentan, digamos, un 10%, nos van descontando un 10% todos los meses de nuestro sueldo bruto. Tenemos el pilar de ahorro voluntario, entonces el ahorro previsional voluntario, el APB, que nosotros tienen beneficios tributarios, etcétera. Podemos entrar en detalle en algún momento respecto del APB, probablemente en el siguiente programa. Y tenemos el pilar solidario, ¿sí? Tenemos el pilar solidario. Entonces, eso de que nuestro sistema de pensiones es absolutamente egoísta e individual, no es tan así, porque el sistema se compone de 3 pilares. El pilar obligatorio, el ahorro previsional voluntario, que es por si yo quiero ahorrar un poco más para tener una mejor pensión en la vejez, y el pilar solidario, que es un pilar que lo que busca es ayudar a las personas que han tenido menores ingresos en su vida de distintas maneras. Entonces, eso es, digamos, respecto de cómo funciona nuestro sistema de pensiones. Y acá es lo que tenemos, el modelo de capitalización individual, ¿ya? La capitalización individual, ¿ya? También la parte voluntaria a aquellos que utilizan cuenta 2 u otros mecanismos de ahorro para la vejez, ¿ya? Entonces, la capitalización individual es que nosotros estamos ahorrando en nuestras propias cuentas, ¿ya? Y cuando nosotros hemos aprobado los distintos retiros, lo que hemos hecho es retirar dinero de este ahorro para la vejez, ¿sí? O sea, de un ahorro que es para la vejez. Porque una cuestión que las personas necesitan comprender, que es fundamental, es que la pensión que yo recibo cuando jubilo es una entrega parcializada de un ahorro que yo generé a lo largo de toda mi vida económicamente activa, de mi vida laboral, para justamente poder financiar mi vejez, ¿ya? Entonces, esos son los pilares fundamentales. Ahora, me gustaría un poco graficar esto, ¿ya? O sea, nosotros podemos considerar que tenemos una vida laboral, digamos, comenzamos a trabajar a los 25 años, por decir un número, ¿ya? A los 25, voy a dibujar un poco más grande los números. Y nos jubilamos, en el caso de los hombres, a los 65, las mujeres a los 60. Es decir, que tenemos 40 años para ahorrar, ¿ya? Entonces, cuando yo jubilo, me empiezan a llegar pagos mensuales del dinero que yo ahorré durante todo este tiempo. Entonces yo ahorraba un poco cuando tenía 25, después en el año siguiente vuelvo a ahorrar, y así vamos ahorrando, digamos, a lo largo de toda nuestra vida. El 10%. El 10%, el ahorro previsional voluntario, en el caso de que uno quiera tener una mejor pensión. Además que uno puede ir conociendo, porque uno cuando ya tiene 40, 50 años ya puede saber si su salud es buena o no, y en base a eso decir, bueno, a lo mejor cuando esté viejo voy a tener más gastos en salud, así que voy a contribuir un poco más a este pozo de ahorro, ¿ya? Entonces yo tengo acá como una suerte donde voy tirando, digamos, todo este dinero. Dinero que después como que yo tuviera una válvula acá, y voy sacando este dinero una vez que jubilo. Entonces todos los meses voy obteniendo un poquito de este dinero que ahorré en esta piscina, ¿ya? Entonces, ¿dónde entran las AFP acá? ¿Ya? Las AFP que son tan impopulares, ¿ya? Como que nadie las quiere, pero deberíamos quererlas bastante, porque las AFP tienden a entre duplicar y triplicar el ahorro que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida. Y voy a dar un ejemplo numérico después con esto. Entonces, ¿qué sucede? Que
yo voy obteniendo de mi propio fondo este dinero para mi vejez. Si yo no tengo nada, obviamente que no me va a llegar nada, pero como, digamos, en el país llegamos a un acuerdo político, democrático y un acuerdo social, dijimos no puede ser que una persona que no tenga ahorros por distintas razones que uno no puede entrar a juzgar, ya porque en Chile somos buenos para juzgar, pero uno no debería juzgar tanto, esas personas que no lograron tener un ahorro también tienen que tener un ingreso mínimo, ¿ya? Y ahí es donde entra el pilar solidario, ¿ya? El pilar solidario, que muchos conocen el término, que es el PBS, la pensión básica solidaria, que uno puede cuestionar, pues son 160.000 pesos, no es mucho. Sí, no es mucho, se puede trabajar en incrementar ese valor, ¿ya? La pregunta es cómo lo vamos a financiar de manera que sea sostenible. Entonces, las AFP no se quedan con la plata de uno, porque si se quedaran con la plata de uno, ¿de dónde vino la plata del primer retiro, para el segundo retiro, para el tercer retiro? Y algunos ya están celebrando el cuarto retiro, ¿ya? Y me parece bien que celebren, siempre y cuando estén conscientes, digamos, de que lo que están haciendo es consumir ahora y consumir menos mañana, a menos de que ese dinero sea restituido. Y la solidaridad tiene un límite. O sea, podemos pensar en 160.000 pesos, quizás subirlo a 250, 300, pero ¿qué tan solidarios somos realmente? Esa es una pregunta que debemos contestar. Todavía, no es tan claro. Así que, bueno, esa era como la respuesta a tu primera pregunta, Camila. Sí, sí, correcto. Bueno, ya que estás ahí, yo te quería preguntar, ¿cuál, en tu opinión, ya que estamos hablando del tema de las pensiones más bajas, cuál es, en tu opinión, la mejor alternativa para aumentar las pensiones de los chilenos? O sea, para aumentar las pensiones, respetando, digamos, un poco el sistema de capitalización individual, la única opción es subir la cotización. O sea, subir de 10% a lo mejor a un 17%. La pregunta es cómo se hace esa subida, porque obviamente que tiene que ser gradual. No podemos subir, digamos, de 10 a 17 de un día para otro, porque eso generaría un estrés en muchas empresas, particularmente pymes, microempresas, que ya sabemos que generan 50% del empleo. Pero eso sería a costa del empleador. Podría ser, es que la verdad es que independiente de que se diga que es a costa del empleador o a costa del trabajador, esto es como los impuestos, siempre se pueden compartir. Por ejemplo, cuando alguien dice le vamos a subir los impuestos a las grandes empresas, si esa gran empresa es una empresa que se dedica a producir alimentos, o si se dedica a producir combustible, son bienes esenciales. Sí. Entonces, si valen 100 pesos o valen 120 pesos, yo necesito más o menos consumir lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que si le suben el impuesto a esa empresa, la empresa fácilmente puede transferir el impuesto a través del precio y lo termina pagando más el consumidor que la empresa. Claro. Es lo que técnicamente en economía le llamamos la incidencia de los impuestos, ¿ya? Pero eso es en el caso de los productos esenciales, pero la mayoría de las pymes de repente son servicios que no son tan esenciales. Pero el trabajo es esencial para uno. Uno como trabajador necesita, digamos, poder desarrollarse, necesita su ingreso y por lo tanto uno puede estar dispuesto a tener un sueldo líquido menor, pero mantenerse trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que esto puede distorsionar, digamos, algunas decisiones en el corto mediano plazo respecto al mercado laboral. Entonces, por eso es que la reforma tiene que ser bien hecha, tiene que ser bien pensada y tiene que ser gradual. Ahora, volviendo al tema de las AFP, que es una cuestión que me interesa mucho explicar, antes de pasar, digamos, a conversar del pilar básico solidario, o sea, del pilar solidario y de la pensión básica solidaria, el pilar obligatorio, tiene algo que se conoce como los multifondos. Y ahí en el programa de hoy día estamos hablando tanto de las AFP porque es imposible no hablar del tema. Cuando se acaba de aprobar el tercer retiro de los fondos de pensiones y que a partir de la próxima semana debería estar disponible en la página web de su AFP el formulario para poder hacer ese retiro, ¿ya? De hecho, la superintendencia
de Pensiones estaba teniendo una reunión muy rápida con la asociación de AFP para poder generar el protocolo para que usted la próxima semana pueda ir a sacar su 10% si así lo estima necesario. Entonces, en los multifondos tenemos básicamente 5 multifondos. ¿Ya? El A, el B, el C, el D y el E. Y estos tienen básicamente asociados niveles de riesgo. ¿Ya? Tenemos acá niveles de riesgo y lo que nosotros sabemos es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ya? En el mediano largo plazo. ¿Ya? En el mediano, esto aplica a el largo plazo porque estamos pensando en horizontes de 20 a 40 años. ¿Ya? Si usted quiere hacer market timing, que es como tratar de ganarle al mercado, en 20, 40 años no le va a ganar. O sea, si está todos los días, digamos, apostando que sube, que baja, que sube, que baja, en un periodo de 20 a 40 años es irrelevante. ¿Por qué? Porque es imposible de ganarle al mercado. No se le puede ganar al mercado sistemáticamente. Puede que hayan muchos que les digan, no, sí se le puede ganar al mercado. Me suena que he escuchado eso en alguna parte, ¿no? Eventualmente o sea, en algunas situaciones específicas, con condiciones específicas, en cortos plazos se le puede ganar al mercado, pero sistemáticamente no se le puede ganar al mercado. Es imposible adivinar para dónde se va a mover el mercado todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, si estamos pensando en 20, 40 años, que es el objetivo de estos fondos, claramente market timing, ganarle al mercado, tiene poco sentido. Entonces, el fondo A, el B, el C y el D tienen distintos niveles de riesgo, donde van desde mayor riesgo, a menor riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es lo que yo asumo, a lo que yo me expongo por ganar. Entonces, quiero ganar más, quiero tener mayor rentabilidad, tengo que asumir mayor nivel de riesgo. Si las cosas salen bien, puedo terminar ganando más. Pero si las cosas no salen bien y el mercado va en una dirección contraria a la que uno pensaba, entonces también las pérdidas son mayores. ¿Ya? Entonces, mayor riesgo implica mayor rentabilidad. Y por eso es que el fondo A es el más rentable, mientras que el fondo E es el menos rentable. El fondo A invierte principalmente en lo que se conoce como renta variable. ¿Ya? La renta variable, que son acciones, distintos instrumentos financieros, derivados financieros. Entonces, la renta variable está principalmente en el fondo A y se invierte esencialmente en el extranjero. Mientras que el fondo E es principalmente lo que se conoce como renta fija. Ya, es decir, bonos, depósitos a plazo, instrumentos monetarios principalmente. La rentabilidad, sí, Camila, perdón. Por eso que a uno le dicen que cuando joven tiene que estar en el A y a medida que vas cada vez más viejo te van tirando al E porque tienes menos tiempo para recuperarte en caso de algún problema. Exactamente. O sea, cuando uno es joven y quedan 20, 40 años por delante, lo ideal es estar en el fondo A. ¿Por qué? Porque si llega una crisis, como fue la crisis financiera global del 2008, o la pandemia del 2020, que los mercados colapsan, ya viene el mercado por acá y de repente llega la crisis y empieza, digamos, lentamente hasta que finalmente se tienden a recuperar. ¿Ya? Entonces, pero se necesita tiempo. Entonces, si uno va a estar justo acá a punto de jubilar y llega la crisis, no tiene suficiente tiempo para recuperarse y hay que entrar a postergar la jubilación para tratar de ver una recuperación de los fondos. Entonces, el fondo A es cuando uno está más joven y después tiene que ir moviéndose hasta eventualmente estar en el fondo E cuando uno está próximo a jubilarse. Todo esto, por supuesto, es desde un punto de vista estadístico. O sea, hay gente que me dice, sí, pero es que en el último mes el fondo E le fue peor. Claro. Sí, pero es que esto es analizando en el largo plazo. Ya, por eso uno siempre dice que la estadística te acompañe, porque es como... es un valor probabilístico promedio. Ya, es como si yo salgo de acá y me voy manejando, tengo una cierta probabilidad de chocar, ya que es baja. Y que uno tiene que tomar todos los resguardos posibles para que sea lo más bajo posible. Pero existe esa probabilidad y que uno choque en una oportunidad no significa que va a chocar al día siguiente también.
pero a veces hay mala suerte y la persona choca al día siguiente también. ¿Ya? Entonces, esto en términos probabilísticos. Entonces, en el mediano o largo plazo, el fondo A efectivamente ha demostrado, de acuerdo a los datos, ser el más rentable versus el fondo E. ¿Ya? Y la rentabilidad anual aproximada es de un 6,5%. ¿Ya? ¿Del fondo A? Del fondo A. ¿Ya? O sea, es del orden de un 6,5% del sistema en su conjunto, digamos, pensando en alguien que estuvo 20, 40 años en el sistema. 6,5% anual pareciera bajo, pero no lo es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en finanzas tenemos esto que se conoce como el interés compuesto. ¿Ya? El poder de la composición de los intereses. Que cuando uno está ahorrando, sirve para que uno pueda ver que sus ahorros se multiplican por 2 o 3 veces. Y cuando uno tiene deuda, el interés compuesto funciona de la misma manera. No hace juicio de valor. Él funciona como tiene que funcionar. Y cuando uno tiene deuda y se atrasa en una cuota y no las paga y sigue pasando el tiempo, después uno ve que una deuda que originalmente era por un capital de 1 millón termina transformándose en una deuda por 3 millones. ¿Por qué? Porque los impuestos se van acumulando sobre los intereses de los intereses de los intereses. Claro. Entonces, eso, digamos, un poco con respecto a la parte individual y obligatoria de nuestro sistema de pensiones. Se va capitalizando la deuda. Exacto. La pérdida. Y explota. Ya. No sé si tú nos podrías dar como algún ejemplo de montos, como para tener una idea de... Sí. No, es súper bueno y vamos a tomar el caso del salario mínimo. ¿Ya? Que dicho sea de paso, el salario mínimo debería estar ya en una negociación bien significativa porque el que tenemos está vigente hasta el 1 de mayo. Entonces, el 2 de mayo debería haber un nuevo salario mínimo. ¿Ya? No se ha discutido mucho esto en las noticias porque todo el mundo ha estado preocupado de la pandemia y del retiro del 10%. Pero otro tema que es relevante es el tema del salario mínimo. Que el salario mínimo en Chile, el bruto es de 326.500 pesos. Sí. ¿Ya? Este es el salario mínimo bruto. ¿Ya? A este salario hay que descontarle después, digamos, las leyes sociales. Ya el seguro de cesantía, el 10% de la AFP, el 7% de salud. Entonces, este es el salario mínimo bruto que se negocia, como les digo, debería estar en pleno proceso de negociación. La Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que representa algo así como menos del 8% de los trabajadores de Chile. Sí, no, bueno, tiene su representación. Sí, claro. Ya no son tantos, pero ellos estaban proponiendo un salario mínimo de 500.000 pesos, ya que es un incremento sustancial. ¿Ya? No sé cómo les vaya a ir, les deseo suerte en su negociación. Como ellos no tienen que pagarle el sueldo a nadie, es fácil. Sí, claro, es más sencillo cuando no hay que pagar. Que bueno, ese ya es otro tema de discusión. Le voy a hacer el quite. Sí. Permiso. Entonces pensemos en el sueldo, en el salario mínimo. Una persona debe ahorrar en su cuenta de capitalización individual 32.650 pesos mensuales. ¿Ya? Entonces esto es lo que debe ahorrar, digamos, mensualmente. Entonces, si nosotros esto lo llevamos, voy a hacerlo con números aproximados, si esto nosotros lo llevamos a un valor por 12 meses, ¿ya? Entonces este valor nosotros lo multiplicamos por los 12 meses del año, nos va a dar un total de 390.720 pesos. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos lo que ahorra la persona anualmente. Claro. Si esto anual, hagamos un ejemplo de qué sucedería si lo hace por 15 años. ¿Ya? Si ahorra simplemente debajo del colchón. ¿Ya? Claro. Por 15 años, lo que obtendría serían 5 millones, aproximadamente, 850.000 pesos. ¿Ya? Eso es lo que obtendría aproximadamente. ¿Ya? Como están viendo algunos de mis alumnos, probablemente le voy a poner aproximado. ¿Ya? Que es como un signo igual, pero es más flojito, entonces por eso está aproximando nomás. Entonces tenemos que por 15 años, si nosotros metemos el dinero bajo el colchón, sería casi 6 millones de pesos. ¿Ya?
Lo cual no es tanto, porque la inflación le va quitando el poder adquisitivo. Todos los años es del orden entre un 2 y un 4%. Entonces, todos los años vamos perdiendo poder adquisitivo si cometemos el error de no invertir esa plata y ponerla debajo del colchón, ¿ya? O dejarla en la caja, o dejarla en la cuenta corriente y no colocarla en una cuenta de ahorro o en algún otro instrumento que me permita tener algún grado de rentabilidad, aunque sea baja. ¿Ya? Entonces, eso sería. Si nosotros hacemos este mismo cálculo, que es para 15 años, ¿ya? Estamos acá pensando en años. Con este 6 puntos aproximadamente, ¿ya? 6.25% de utilidad anual, o sea, de rentabilidad anual, ¿ya? Las AFPs lo que hacen es que dan aproximadamente un 6.25% de utilidad, de rentabilidad anual. Esto se transforma en este mismo periodo de tiempo. Nosotros, en vez de terminar con 5.850.000, terminamos con 10.250.000 pesos. Casi el doble. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que la diferencia entre el monto, si nosotros estamos ahorrando con la rentabilidad que nos ofrece la AFP o que nos ofrece el mercado en general, nosotros podemos invertir, digamos, y lo vamos a ver en otros episodios, cómo podemos invertir la plata, ¿ya? Este es un ejemplo, porque los AFP tienen distintos fondos, pero uno puede invertir en distintos fondos mutuos, ya que son directamente. Directamente, claro. ¿ya? O sea, se puede invertir en distintos fondos mutuos, se puede invertir en distintos proyectos. Hay millones de posibilidades de inversión. Todo el tiempo se están creando nuevas oportunidades, a toda hora. Y vamos a ver hasta cuando uno duerme. Y vamos a ver O sea, uno puede estar el día domingo a las 3 de la mañana y hay una oportunidad de inversión en alguna parte del mundo que uno ahora, gracias a la democratización de las comunicaciones, del internet, si uno trabaja y está despierto porque no puede dormir, la puede encontrar, ¿ya? Entonces la diferencia entre estos dos montos es de 4.440.000 pesos. 4.400.000. Es decir que comparado con el monto inicial, estamos obteniendo un 75% adicional. Es decir que, como dijo Camila, casi el doble, ¿ya? 3/4. Eso yo lo he escuchado y lo dicen en la tele, pero nadie te lo explica con números. Y son solo 15 años. Piensa Claro. en 30 años. Claro. ¿Ya? O sea, si repitiéramos este cálculo pensando en 30 años, sería más todavía. Más del 75%. Más del 75%, probablemente sería el 150%. ¿Ya? Entonces, ese es el poder de la composición, ¿ya? Del interés compuesto. Y es el trabajo que hacen las AFP finalmente. Y es el trabajo que hacen las AFP y que te cobran, sí, te cobran una comisión, Sí. ¿ya? Pero la pregunta es, con todo lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros trabajos, Claro. ¿tendríamos el tiempo de estar? Porque un fondo, por ejemplo, piensa tú en el fondo A, tiene renta variable, esto significa que tiene acciones y otros derivados financieros. ¿Tendríamos nosotros el tiempo de estar investigando en qué acciones invertir en los distintos mercados del mundo? Ya voy a mirar el mercado asiático, encontré esta acción, voy a invertir acá, el mercado europeo, en estas acciones voy a invertir acá, el mercado estadounidense. Entonces, básicamente uno paga una comisión Claro. proporcional por el servicio que se le brinda, ¿sí? Ahora, ¿esas comisiones podrían ser más bajas? Sí, podrían ser más bajas. Y ahí eso sería una súper buena discusión política. Más que estar tratando de desmontar, Sí. digamos, un sistema económico que nos sacó de la pobreza, porque Chile era un país muy pobre. Hace 30 años había lugares de Santiago que no tenían alcantarillado, ¿ya? A mí no se me olvida, a otros sí se les puede olvidar, pero a mí no se me olvida, por alguna razón será. Entonces, habría que estar pensando, digamos, cómo regular de mejor manera un mercado como este, que siempre se habla de que las AFP tienen que tener competencia. Pero el sistema de AFP se parece más bien a un sistema, a un monopolio natural, ¿ya? Es como el agua, es como la electricidad, las comunicaciones. Tiene características más de monopolio natural que de un mercado competitivo. Entonces, tratar de meterle competencia a un sistema que naturalmente es más bien monopólico, quizás es mejor establecer otro tipo de regulaciones. Pero esto demuestra que el sistema funciona y que genera beneficios para las personas, ¿ya? Entonces,
Y gracias a eso es que las personas han podido, digamos, sacar sus dineros, ¿ya? Sí, el señor director acá me hace señas, yo Sí. sigo hablando como vuelto loco. Sí, profe, mire, hay algunas consultas de las personas que están mirando la transmisión. Chris Bravo dice, prefiero un capital individual privado que un capital colectivo estatal que es pan para hoy y hambre para mañana. Sí. Y segunda pregunta de Manuelito Budón Salvo dice, un sistema mixto como Nueva Zelanda, sí, sería bueno, algo así. Ya, respecto de las dos preguntas, bueno, el sistema actual tiene estas componentes de capitalización individual. O sea, nuestro fondo, nuestro pilar obligatorio es totalmente individual y administrado por privados. Y se pueden alinear más los incentivos, de manera que los privados quizás no logren cobrar lo que cobran tradicionalmente cuando hay muchas pérdidas, por ejemplo. De manera de alinear los incentivos entre el privado y el individuo, ¿ya? Se puede mejorar eso, ¿sí? Se puede mejorar. Ahora, respecto de un sistema mixto, este es un sistema mixto, Sí, claro. ¿ya? Porque tenemos tres pilares: el pilar obligatorio, el pilar voluntario y el pilar solidario. Así que ahora podemos conversar del pilar solidario, que me interesa harto porque hay personas que tienen derecho a la pensión básica solidaria, pero no lo saben. Y como no lo saben, no les llega, ¿ya? Porque nadie va a llegar a golpearles la puerta y decirle, usted tiene derecho a esto, ¿ya? Entonces tienen que postular, y para poder postular hay que estar inscritos en el registro social de hogares, que es lo que se conocía antiguamente como la ficha de protección social, ¿ya? Entonces uno tiene que ir a la municipalidad, inscribirse en el registro social de hogares. Si está en el 60% de menores ingresos, ¿ya? O el 60% más pobre, porque ahora nos gusta adornar las cosas. Antes uno decía, yo soy pobre, ¿ya? Y con eso no suavizabas como la realidad porque claro, la palabra pobre es fuerte, ¿ya? Y este era un país pobre. Pero cuando tú dices de menores ingresos, empiezas a suavizar. O clase media. O clase media, esa es la otra. Este país es un país de clase media, desde el que gana las 326.500 brutas hasta el que gana 4 palos y medio. Los dos se identifican como clase media. Pero bueno, me estaba desviando, me pasa también en mis clases, pero en las clases me desvío mucho menos, por si acaso. ¿Y el pilar solidario puede acceder una persona que nunca ha trabajado también? Por supuesto. Por ejemplo, y eso está muy bien, porque hay mujeres que han tenido muchos hijos a lo largo de su vida y por esa razón, digamos, tuvieron que dedicarse a criar y no pudieron participar del mercado laboral formal, y por lo tanto ellas también tienen derecho a la pensión básica solidaria, y es más, también tienen el tema del bono por hijo, ¿ya? Que es el 10% de 18 ingresos mínimos, ¿ya? Y este es el ingreso mínimo, ¿ya? A menos que sea, por supuesto, antes del año 2009, ahí se hace una corrección. Pero vamos a conversar respecto. Entonces, ¿cuál era la pregunta del pilar solidario? Sí. Entonces, Tenemos también una pregunta también acá del público, así que, Mientras borramos la pizarra. sí, claro, mientras borramos la... tírela nomás, señor director. Pero permitimos que responda la pregunta de Camila y luego damos el pase a las preguntas del público. Ya, perfecto. Entonces, respecto del pilar solidario, ya que es bastante es bastante extenso, pero lo vamos a tratar de abordar de la mejor manera posible. Existen esencialmente el pilar solidario, lo podemos dividir. ¿Ya? Entonces, cuando le digan que este sistema es egoísta, individualista, no es así. Este es un sistema mixto, porque hay una parte solidaria que la contribuye el Estado. Y cuando la contribuye el Estado, significa que la contribuimos Todos nosotros. todos los contribuyentes. Es lo mismo al final. Si No, fuera, no es lo mismo. no, me refiero, si fuera todo estatal, la plata del Estado sale de todos nosotros igual. Exacto, entonces no es que el Estado, digamos, saque recursos mágicos de los alguna árboles. parte, sino que la saca de nuestro bolsillo, Sí, po. la lleva a un fondo común y de ahí va sacando, digamos, para distintas cosas. Entonces el Estado, ¿a qué le echa mano? Usualmente a los impuestos, ¿ya? Sí. Y de repente subir los impuestos a las mineras como complicado, pero subir el IVA Es súper fácil. es más facilito y
de un 19%. ¿Cuándo fue la un última 20%. vez que subieron el IVA, más o menos? Es una buena pregunta. La verdad es que el IVA fue 15, Sí, sí me acuerdo. después lo subieron a 18, después 19, y siempre eran alzas temporales. Mm. O sea, como lo vamos a subir por un rato, Sí. porque tenemos una situación de emergencia, como el impuesto a los combustibles. El impuesto a los combustibles fue para tratar de reconstruir el país después de un terremoto, y fue como lo vamos a subir temporalmente, y todavía lo seguimos pagando. ¿Ya? Igual que el IVA, que iba a ser un alza temporal, y todavía se sigue pagando. Y ahora algunos están pensando en subir el IVA del 19 al 20%, porque no se nota tanto, pero la recaudación es enorme y es mucho más fácil que estar peleando con las mineras. ¿Qué político quiere pelear con las mineras? O sea, es como... ¿ah? Pero bueno, esa es otra discusión. ¿ya? Yo no me meto en temas políticos, yo solamente me meto en los temas de números. Económico, ya. ¿ya? En los temas económicos. Entonces, el pilar solidario lo podemos diferenciar en el aporte previsional solidario y la pensión básica solidaria esencialmente. ¿ya? Pero también tenemos por acá el tema del bono por hijo. El bono por hijo nacido vivo. ¿ya? Así que tiene que el hijo haber nacido vivo. ¿Sí, Camila? ¿Ese es el único bono que se va a la pensión? Este es el bono que entrega el Estado solidariamente para la pensión y que tiene una rentabilidad y que corresponde a algo así como 48 lucas hoy día, Ujú. todos los meses. ¿Pero es el único bono al día de hoy que funciona así? Que yo sepa, para esta finalidad sí. ¿ya? Entonces tenemos el ahorro previsional solidario, que lo que busca es dejar esto en una pensión de aproximadamente de 160.000 pesos para aquellas personas que tienen algún grado de ahorro en sus fondos. Entonces, por ejemplo, yo ahorré y lo que me correspondía eran 70.000 pesos de pensión. Entonces llega el APS y me lo sube de 70 a 160. Entonces el Estado contribuye con una cierta cantidad. La pensión básica solidaria también. Al valor que se llega es de 160.000 pesos mensuales. Hay que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, en la pensión básica solidaria de vejez hay que tener 65 años o más. Hay que estar en el 60% de menores ingresos. Hay que tener 20 años de residencia en Chile. ¿ya? No necesariamente continuo. Uno puede haber estado 10 años, después se fue por 10, después volvió, estuvo otros 10. Cumple con el requisito de los 20 años. ¿ya? Hay que haber vivido 4 de los últimos 5 años antes de recibir el beneficio. Ya, entonces, en general son requisitos que la mayoría de los Sí, chilenos claro. los tienen, digamos, o sea, Sí. la mayoría de las personas de cualquier parte de Chile prácticamente que tienen nacionalidad chilena cumplen con estos requisitos. Ya, pero muchas veces sucede que no conocen, digamos, cuál es el procedimiento. Y por eso es importante que se informe, que vaya a su municipalidad, que pida estar en el registro social de hogares y que es muy probable que va a cumplir, digamos, con todos los requisitos que se piden. ¿ya? Y poder acceder a este beneficio. Entonces, una pregunta que uno podría hacerse en el debate, más allá de tratar de cambiar radicalmente todo el sistema, es sobre estos montos, ¿ya? Estos 160.000 pesos mensuales y ver si cuánto sería un monto mejor, ¿ya? O otras formas de entregar beneficios a nuestros adultos mayores que no tienen que ver con el dinero, que podrían ser, por ejemplo, Eliminar impuestos en mejores algunas cosas. servicios de salud, o que los adultos mayores no pagaran Impuestos a los medicamentos. el impuesto el impuesto al IVA en los medicamentos, algunos otros ítems. O sea, podrían haber muchas cuestiones que Beneficios. se podrían discutir. ¿ya? Es muy discutible. Lo que no es discutible es que el sistema de pensiones, la parte de las AFP han hecho su pega. Han hecho la pega de incrementar, digamos, los ahorros de los cotizantes. Quizá uno podría discutir el tema de las comisiones, pero de que ha sido rentable, ¿ya? Y esto es un buen ejemplo y me gustaba, quería hablar de esto en este primer programa, porque es el punto de partida para hablar de lo que son las inversiones y cómo uno tiene que estar pensando en las inversiones. ¿ya? Las inversiones pueden ser de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. ¿Y cuál es el objetivo de la inversión? ¿ya? Pero para poder invertir, Hay que tener dinero. primero, como dice Camila, para poder invertir primero hay que ahorrar. Claro, hay que ¿sí? tener la no, platita. no puedo, ¿cómo voy a estar invirtiendo si no tengo ningún ahorro? Ujú. ¿ya? Entonces, cuando uno tiene deuda y va pagando la deuda,
¿Qué significa eso? De cierta manera estamos ahorrando porque nos estamos desendeudando. Entonces, pagar deuda es una forma de ahorro también. Inversa, digamos. Claro, Como inversa. no soy capaz de ahorrar, entonces me endeudo y pago después, obligado. No, es que eso es endeudarse. Pero cuando uno ya tiene la deuda y de repente se levanta a la mañana del día jueves y dice, vi miércoles de negocio, entonces me hizo un llamado a ahorrar. Y ya, bueno, no puedo cambiar el pasado no se puede cambiar, ya no en esta dimensión al menos. No. Pero uno sí puede cambiar su actitud hacia el futuro. Y dice, ya tengo toda esta deuda acumulada, pero ahora empiezo a desendeudarme y cuando termine de pagar mis deudas, voy a empezar a ahorrar. ¿Ya? Entonces, sí. Aquí, No. ¿qué me sientes? Ah, ya, sí, me voy a sentar, estaba mucho rato de pie. Bueno, ahí me descoordiné una vez más, señor director. y- Oigan, pero quedan preguntas del público. ¿Las respondemos Sí, con pizarra o sin pizarra? Bueno, va a depender un Va a poco la depender de la pregunta. Así que veamos las preguntas. Quiero estar sentado un rato. Me cansé. Me acostumbré a las clases online. Antes, cuando eran clases presenciales, podía estar 3 horas de pie y no me dolía ni un solo músculo de mi cuerpo. Ahora son 40 minutos de pie y ya estoy colapsando. Menos incluso. Gracias. Bueno, vamos con las preguntas. Ya, Joe. mira, son cortitas. Alex Saldías dice, ¿qué pasa si bajamos los años de 120 a 90, por ejemplo? Y le responde Jorge David Romero y le dice, si no me equivoco, los años se calculan según el último censo. No es fijo. A ver si lo aclaran. ¿Lo Ya. podemos aclarar? Lo aclaramos al tiro, pero voy a necesitar pizarra. Yo tengo una duda complementando esa pregunta para que tú me digas si es verdad o no mientras vas a la pizarra. Yo tenía entendido que la jubilación se calcula hasta cierta edad, 80 y algo, pero se deja un pequeño extra que se calcula hasta los 100 y tanto. Pero no es que el total se calcule hasta esa fecha. ¿Eso es cierto o estoy equivocada? No está equivocada, pero el tema no es que se calcule hasta cierta edad, sino que tiene que ver esencialmente con que los datos que se mencionan no es que se considere que la persona va a vivir hasta los 110 años, ¿ya? No es que uno jubile y le calculen y te lo le digan, dividen, tú vas a claro. vivir hasta los 110, no. Ujú. Sino que lo que se hace, ya, vamos a hacer un grafiquito, donde acá nosotros vamos a tener la probabilidad de vida, ¿ya? Es como la probabilidad de estar vivo a cierta edad, Claro. ¿ya? Y acá tenemos la edad. Entonces el cálculo que se hace no es que asuman con probabilidad 1, ya aquí vamos a dibujar el 1 como la cota superior. Probabilidad 1 significa que ocurre con certeza, ¿sí? Entonces cuando uno nace, ya al primer segundo es el único momento de la vida en que uno tiene certeza de algo, de que en ese segundo a lo mejor se mantiene vivo. Pero el segundo siguiente ya tu probabilidad no es 1, bajó, Ujú. de inmediato. ¿Por qué? Porque en la vida no existen certezas de nada, la vida tiene riesgo intrínseco. Entonces, vamos a dibujar algo que es más o menos de ese tipo, donde uno puede decir, ya estoy inventando los números, estas curvas se pueden calcular con la información del censo, uno puede hacer cálculos más precisos. Entonces, claro, la probabilidad de estar con vida a los 18 es bastante alta, pero luego empieza a declinar un poco, ¿ya? Entonces después uno ya llega por acá a los 40, donde empiezan a aparecer, digamos, las consecuencias del tabaquismo, el alcohol, etcétera. Entonces puede caer uno con un paro cardíaco, empiezan a presentarse Los enfermedades. cáncer. Ujú. Cánceres, distintas enfermedades, dolores de espalda que antes uno no tenía. Uno despierta en la mañana y le duele la rodilla y no sabe bien por qué, y es como, ¿por qué me duele la rodilla? Por el Antes frío. no me dolía. Entonces, claro, ahí ya experimentamos, digamos, una disminución en nuestra probabilidad de estar vivos. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la edad de 110 que comentaba Alex en el chat del programa. Entonces, claro, lo que se hace es que se utiliza esta curva, que se llama curva de sobrevida, para poder hacer una serie de otros cálculos,
respecto de la pensión. Ujú. Pero no es que estén asumiendo que uno va a vivir hasta los 110 años, sino que están asumiendo que algunos pocos afortunados o desafortunados, depende de cómo uno lo tome, Podrían llegar. podrían llegar hasta los 110, ¿ya? O sea, si uno, no sé, Mi abuela tiene 101. se alimentó, digamos, bien, hizo ejercicio, a lo mejor va a ser un afortunado llegar hasta los Sí. 110 y se va a poder mover y va a ser muy dinámico. Pero si comía mucha pizza y cosas así, probablemente no llegue hasta esa edad. Y si llega, no va a estar en las mejores condiciones. Entonces a lo mejor va a decir, pucha, me hubiese gustado llegar hasta los 90 nomás. ¿Ya? Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con la curva de sobrevida o la curva de sobrevivencia. No tiene que ver con que se asuma que me calculan que voy a morir a los 110. Eso significa entonces que el cálculo para determinar lo que a ti te van a dar mensualmente no es igual desde si te jubilas, a los 65, no es igual a los 65 que como te lo calculan si tuvieras 90 o ya empiezas a pasarte de la edad de jubilación. Claro, ¿No que le dan hay la misma distintos ponderación? hay distintos sistemas. Está el retiro programado y está la renta vitalicia. No, en el retiro programado, en el que En el no te retiro sales de la programado, AFP. si se te acaba la plata, se te acabó la plata del fondo. ¿Ya? La renta vitalicia lo que tú haces es comprar un seguro Sí, que considera esta curva Claro. de sobrevivencia. ¿Ya? ya, Entonces, pero porque tenemos distintos sistemas de retiro. Está el retiro programado y está el retiro con renta vitalicia. Esto aplica a la renta vitalicia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que uno hace es comprar un seguro. ¿Ya? Uno va a la compañía aseguradora y le pasa el fondo y ellos hacen sus cálculos utilizando tablas como esta y le entregan, digamos, un porcentaje a recibir mensualmente, un valor a recibir mensualmente. Pero no, y que de hecho eso es uno de los problemas del tercer retiro y que las compañías de seguro ya dijeron que iban a demandar al Estado. sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un poco expropiatorio. ¿Ya? Está expropiando están expropiando plata que no es propia, sino que es de la empresa. Pero en el caso de la AFP, cuando tú no te sales de la AFP, ¿es común que se te acabe la plata en tu fondo? Porque si está el cálculo hecho para que dure hasta los 110, por lo menos algo de plata, Sí, o sea, ¿se puede te puede pasar. acabar la plata? Se te puede acabar y ahí tú vas y postulas la pensión básica solidaria. Entonces, se te puede acabar el dinero y tú vas y obtienes la PBS. Ahora, te puede sobrar dinero. Y esos dineros son heredables. Sí. Entonces, se le traspasan a tus herederos legales. Ya, entonces, claro, como todos los sistemas, como dijo alguien por ahí, es perfectible. ¿Ya? Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar. ¿Ya? Es perfectible, pero dentro de lo que hay es un sistema adecuado, preserva incentivos, pero claro que se pueden mejorar muchas cosas. ¿Ya? Pero dentro de todo es un sistema que en lo personal me parece sensato. ¿Ya? Me parece sensato y cuando uno compara con el sistema antiguo, en el sistema antiguo las personas tenían que cotizar un 20% en promedio, ¿ya? Un 20% de su salario. Entonces mi mamá estaba en el sistema antiguo, cotizaba el 20% y tiene una pensión que es bastante digna. ¿Ya? No es una pensión alta, pero es más alta que la pensión básica solidaria, varias veces más alta. Pero claro, ella recibía un 20% menos todos los meses. ¿Sí? Ujú. Entonces, y tenemos, digamos, todo el tema de cómo va creciendo el dinero en el tiempo. Entonces, eso respecto de los fondos de pensión. Ahora yo sé que quedan dudas y pueden quedar muchas otras consultas. Y las estamos podemos ir hablando. abordando a lo largo de los distintos programas. Pero Podemos hacer un programa del pilar básico, claro, del pilar básico, y de este tema también en particular, del tema del o sea, cálculo podemos de la hablar de pensión. cómo se calcula la Sí, renta. claro. ¿Ya? Cómo se calcula la pensión que va a pensión. recibir la persona. Pero antes de eso, señor director, me quedan últimos 5 minutos. nos quedan 5 minutos. ¿Sí? Lo que me gustaría hablar es del tema del ahorro. Porque en general, Introducir. este programa se va a tratar esencialmente de inversiones. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de distintos fondos mutuos con un fin educacional. Hago el disclaimer al tiro. Sí. Not a financial advice. ¿Ya? Estos no son consejos financieros, por si me está viendo alguien de la Comisión para el Superintendencia. Mercado Financiero, de la CMF,
Este no es un programa que entregue recomendaciones de ningún tipo, ¿ya? Solamente es con fines educacionales y cualquier instrumento financiero del que hablemos es para un ejemplo. ¿Ya? Y en los próximos programas vamos a poner el disclaimer al principio y al final. Sí. Entonces, primero hay que ahorrar. Para poder invertir hay que tener ahorros, ¿ya? Y una forma de ahorrar, en general la gente lo que hace es que ve lo que le sobra a fin de mes y eso es lo que ahorran. Pero lo que se debe hacer es ahorrar al principio de mes. O sea, cuando a uno le pagan, uno ahorra. Y con lo que le sobra, trata de navegar hasta fin de mes. Entonces uno coloca la meta de ahorro al principio, no al final. No ahorro lo que me sobra. Ahorro lo que yo planifiqué y gasto lo que me sobra para poder llegar hasta fin de mes, ¿ya? Y créame que hace maravillas un cambio tan simple como ese. Y lo que conversábamos antes de que comenzara el programa con Camila, que uno tiene que comprar, digamos, lo que necesita, ¿ya? Y tiene que buscar y cotizar y las mejores alternativas. Entonces no compremos lo que no necesitemos. Por mucho que haya una super oferta de no sé qué cosa, si uno no lo necesita realmente, no lo compre. Deje pasar la oferta. Probablemente van a venir otras ofertas en el futuro. No tenga esa sensación de que está perdiéndose la oportunidad. Claro. Ya que es un error que cometen muchos inversionistas que están partiendo. Que dicen, oye, no, es que hay que invertir en el dólar porque el dólar y no sé qué. Y se meten en el dólar y siempre pasa que justo cambia la dirección. Compran un dólar a 7.10 pensando que va a llegar a 7.50. Y justo pasa un fenómeno increíble que el cobre empieza a llegar a niveles históricos. Y el dólar pasa de 7.10 a 705, a 700, 6.95. Entonces, siempre hay que reflexionar, digamos, las oportunidades de inversión. Y van a estar siempre ahí, siempre se van a estar creando nuevas. Y lo mismo con las ofertas. Siempre va a haber una oferta. Siempre están haciendo ofertas. Entonces, si no necesitas oferta, no la compres. No se compre la camisa de 40 lucas. Se puede comprar la de 10 y se ve igual. ¿Ya? Se ve igual y si a lo mejor tiene, digamos, si tiene una buena talla o va al gimnasio o tiene buenos músculos, la cosa que se ponga se le va a ver bien. Entonces no es muy relevante, digamos. En el caso mío tengo que gastar un poco más de plata, ¿eh? Pero ahí se va compensando con ahorro en otros lados, digamos. Claro, bueno, uno también tiene que saber para cuánto le alcanza. Luego de haber ahorrado, uno sí puede darse algún gustito, pero siempre considerando para cuánto le alcanza. Sí, eso es algo que le cuesta a muchas personas, pero vamos a ir hablando cada uno de los temas. Ahora ya se nos está por acabar el programa. Queríamos dejarle nuestras redes sociales para que puedan estar ahí viendo los capítulos que van a ir quedando grabados. Nuestras redes sociales son N de Negocios 2021 y va a aparecer ahí en el banner. No sé si tú quieres dar alguna información de cierre. No, solamente que nos sigan a través de N de Negocios 2021 y que si tienen dudas, consultas, preguntas que les gustaría que las abordáramos a lo largo del programa, de los distintos capítulos, que nos hagan llegar esas preguntas a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Ojalá preguntas lo más definidas posible, ya que sean preguntas bien al hueso, y nosotros las vamos a tratar de responder de la mejor manera posible. Y de nuevo, esto no es asesoría financiera, es educación financiera, que es distinto y no está tan regulado por la CMF. Exactamente, o temas, algún tema también especial que quieran tratar. Disculpen que los interrumpa nuevamente, pero oye, las redes nos acompañaron bastante, muchas preguntas, pero van a tener que quedar para los próximos episodios. Y varias felicitaciones. Jorge Jo, Samuel Madrid pregunta, ¿en qué red social lo pueden encontrar? Bueno, es lo que acabamos de mencionar. Parece que en Facebook, sí, Twitter e Instagram. Claro, en las 3 redes sociales. En Facebook, con el mismo nombre. Como @N de Negocios 2021. Y ahí pueden estar al tanto de todas las noticias del programa. Macarena Alcalde Moreno, muchas gracias, muy claro. Esperamos el próximo programa. Gracias, profe. Chris Bravo, ahí la compañía de las personas que están al otro lado de la pantalla en sus celulares. Sí, no, muchas gracias a todos ellos por acompañarnos, darse el tiempo y ojalá que inviten a otras personas a que todos los miércoles nos vean
porque la idea es promover la educación financiera de manera que los garay no tengan tanto éxito, que los grandes se coludan mucho menos y cambiar, digamos, defender, digamos, el sistema económico que tanto bienestar le ha traído Chile en los últimos 30 años. Exactamente, así que bueno, los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y muchas gracias por vernos y por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Jorge, por este episodio. No, muchas gracias a ustedes y bueno, señor director, son las 8:01. 8:01. Estuvimos Súper bien en bien. el tiempo. No, pero no hay problema. Mira, el toque de queda comienza a las 9, así que no hay problema. Sí, nos queda todavía. Tranquilo, tranquilo. Sí. Bueno. Viva la libertad, carajo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, 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 chao. gracias a Chao. todos. Chao, gracias.